Hola, vamos a hacer un estudio hoy sobre la visión de Pedro, la visión de el lienzo y los animales. Y vamos a ver si esto nos da libertad para comer todo tipo de alimentos. Vamos a responder estas dos preguntas. La visión de Pedro hace limpio todos los alimentos. Y la segunda pregunta es, ¿puede tener otro significado ajeno al significado literal? Bueno, aquí tenemos una pequeña ilustración. Y bueno, vamos a mirarlo. Les pido que a los que no han leído con detalle la visión de Pedro y el lienzo que está en Hechos 10, que por favor la miren antes de continuar con el video, porque nosotros vamos a leerla, pero no vamos a leer absolutamente todos los versículos de la visión. Eh, pero sí vamos a contextualizarla, ¿ok? Entonces, bueno, en Hechos 10 encontramos la visión y empieza así el relato. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Bueno, hay que entender que Cesarea, para ponernos un poco en contexto, Cesarea era una colonia romana eh, muy cerca de Jerusalén, pero era una colonia romana. Y había un hombre llamado Cornelio, centurión, o sea, eh, significa que tenía a cargo a 100 militantes, o sea, era una persona con autoridad, con poder de Roma, ¿no? O sea, no era como cualquier persona del común. Y dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bueno, en amarillo está como los versículos que vamos a leer, y en rojo está lo concerniente a la visión exclusivamente, ¿vale? Cabe aclarar también para contextualizarnos que Cornelio es lo que llamamos o la escritura conoce como un gentil, ¿no? O sea, no era de Israel, no era del pueblo, no era de descendencia judía. Entonces es lo que se conoce como un gentil, básicamente. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, los enviados por Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Aquí viene la visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Bueno, aquí vemos, digamos, en el sentido literal de la visión, sí está representando unos animales, está hablando de unos animales. Y Pedro también literalmente le dice que nunca ha comido animal o cosa común o inmunda. Entonces vamos a ver con el contexto qué significa esto. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Eh, bueno, vamos a hacer desde un punto de vista de inquietudes. Lo primero que uno se pregunta es, bueno, si es un sentido literal, ¿por qué Pedro se quedó perplejo dentro de sí pensando sobre lo que significaría la visión? Si es algo literal, no tendría por qué generar como tanta inquietud. La otra pregunta es que también uno se haría en esta visión, si es en el sentido literal, eh, Pedro en esta situación, en este momento en el que está pasando esto, ya había andado con Jesús varios años, ya Jesús había muerto, había resucitado, había pasado un tiempo desde que se había subido al cielo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo si supuestamente el Mesías enseñó en Mateo y en Juan que todos los alimentos son limpios? ¿Por qué Pedro habla de que él nunca ha comido cosa inmunda o común?
O sea, entonces Jesús no le enseñó eso, si aparentemente esa es la doctrina que enseñó Jesús. Entonces, bueno, ahí empiezan las preguntas, ¿no? Seguimos. Y mientras Pedro pensaba en la visión, seguía pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a todos, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Bueno, entonces ahí se van para donde Cornelio y dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces, bueno, estaba Cornelio, pero no estaba solo. También invitó a sus parientes y amigos más íntimos, que probablemente eran gentiles también. Probablemente no tenían descendencia directa de Israel. Em, y aquí les dice Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, a ningún hombre llame común inmundo, que es exactamente las mismas palabras que usó Dios para decir, para decirle a Pedro que lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces aquí vamos viendo el significado de la visión. La visión se refiere principalmente, bueno, no principalmente, exclusivamente a, a este tema, a que los gentiles eran, eran como echados hacia un lado, de donde no se les predicaba, donde si no se convertían por el procedimiento o los rituales judíos, entonces no podían tener el Espíritu Santo. Era una abominación, como lo dice Pedro. Entonces, aquí vamos entendiendo un poco la visión. Seguimos. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, este es el momento en que después de los días que Pedro estaba pensando en la visión, cuando acá dice que Pedro pensaba en la visión y que quedó perplejo pensando en el significado, aquí es donde finalmente la entiende. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El significado era no, el de la visión era no distinga entre gentiles y judíos. O sea, yo he limpiado a toda la humanidad, a todas las personas, sin distinción. Entonces, y las escrituras nos tienen que sustentar esto, ¿vale? Sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Ok, perfecto. Perfecto el mensaje. Y en el 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Recuerden que los que estaban oyendo el discurso eran gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, increíble. Ahí vemos claramente el tema de la visión. Eh, y si hubiera alguna duda al respecto, y si el tema fuera literalmente la comida, pues es curioso porque de ahí en adelante nunca más Pedro volvió a decir que la comida, que se podía comer cualquier cosa. O sea, si le muestran una visión y se la muestran 3 veces, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tocaría ese tema? Resulta que no, que sí lo está tocando el tema. Y aquí, inmediatamente después de la visión, es que está tocando el tema. Entonces se ve con claridad a lo que se refiere. Y aquí en Hechos 11 también continúa un poco, eh, ya lo vamos a ver.
Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Miren que los mismos judíos, los mismos seguidores del Mesías, recriminaban a Pedro. O sea, era un tema relevante en la época. Inclusive hoy pasa también con los judíos, pero lo curioso es que pasara con judíos también que eran seguidores del Mesías. Entonces aquí Pedro les cuenta todo lo que vivió cuando fue a donde Cornelio y el Espíritu Santo, y esta es la conclusión de los que oían a Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, esto concluye ese episodio de la visión. Eh, es claro, o sea, es claro por el contexto, por los hechos después de la visión, por la doctrina enseñada por el Mesías, que aquí se está refiriendo es a no hacer distinción entre gentiles y judíos, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña demostración también respecto a que hay precedentes al respecto. ¿A qué me refiero? Que hay precedentes en que a profetas se les haya mostrado una visión con animales y que en realidad no se estuvieran refiriendo a animales, sino a personas, ¿ok? Como fue en el caso de Pedro. Aquí está, por ejemplo, la visión del carnero y del macho cabrío en Daniel 8, 20 al 21. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, aquí un ángel le estaba explicando a Daniel la visión, ¿vale? Si ustedes leen todo el 8. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, un macho cabrío en la visión es en la vida real un rey en Grecia. ¿Ok? Entonces vemos como un animal en la visión estaba significando una persona en la vida real. Y también lo vemos en Oseas, con el pacto con las naciones, en Oseas 2.18, que dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Si ustedes miran, esto de acá es el mismo, son las mismas tres categorías de animales de la visión. Mira, aquí dice en el lienzo estaban cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Son los mismos que están acá. Bestias del campo, que vendrían a ser los cuadrúpedos terrestres, las aves del cielo, que son literal aves del cielo, y las serpientes, que aquí están como reptiles. Entonces, de hecho, ya hay un precedente que, que muestra que se refería a personas. O sea, Oseas, en la visión que le dieron, lo aclara. Hay un precedente muy claro. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos. Respondemos las preguntas. ¿La visión de Pedro hace limpio todos los animales? No, no tiene nada que ver con los animales. Los animales, perdón, los alimentos. Los alimentos son los mismos que bíblicamente son permitidos. O sea, esa visión no tuvo la intención de cambiarlo. ¿Puede tener otro significado ajeno al significado literal? Sí, se refiere a la distinción entre gentiles y judíos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho el estudio y bueno, con la ayuda de Dios seguiremos estudiando. Gracias.